Hola, buenas tardes. De nuevo con otro tema que quería también tocar con ustedes y esperando desde luego las opiniones que ustedes tengan sobre el particular. Hoy me quiero referir a la prisión preventiva oficiosa. He hablado en ocasiones sobre este tema, he escrito ya algunos ensayos, he debatido con algunos colegas, incluso he discutido también con algunos sobre la urgente necesidad de una reforma en materia procesal penal que permita desaparecer esta figura de la Constitución y de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un importante sector académico que está en favor de la desaparición, no de la prisión preventiva en sí, sino de la prisión preventiva de tipo oficiosa, pero parece que todos los cuestionamientos que se han hecho sobre el particular no causan ningún tipo de mella, ¿no? En cambio, hay otro sector de los académicos, de los expertos, de servidores públicos, incluso que algunos consideran altamente calificados, que aún siguen defendiendo esta figura y en muchos de los casos sus argumentos defensivos son más de tipo cultural que de índole procesal. Y yo creo que ahí no podemos olvidar que cuando hablamos de prisión preventiva, al final de cuentas estamos hablando de una categoría procesal que tiene que responder a este sistema de tipo acusatorio. Es necesario entonces que nosotros asumamos que cuando se hace un cambio al sistema de procesamiento penal para transformarlo hacia un modelo de tipo acusatorio, debe de ir de la mano de una serie de figuras, de actos o lo que yo llamo categorías que respondan precisamente al espíritu de ese modelo acusatorio. Indudablemente que yo no quisiera entrar a los temas conceptuales de lo que es la prisión preventiva oficiosa, porque creo que todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de este fenómeno de la prisión. Eh, pero sí podríamos decir que la prisión preventiva, en términos generales, la prisión preventiva es una herramienta que utiliza el Estado para establecer, digamos, el control duro más fuerte que tiene, porque precisamente es en la libertad de un sujeto investigado en donde se ve la más fuerte de las manifestaciones del poder del Estado. Entonces, cuando se habla de este tema, yo regularmente parto de unas ideas que a lo mejor pueden parecerles muy simples o muy del sentido común, pero que quiero compartir con ustedes, y que serían, digamos, las razones por las que yo considero estar en contra de que permanezca esta figura en nuestro sistema. En primer lugar, hablaríamos de que la prisión preventiva, cuando las personas están sujetas a esta medida, desde el punto de vista jurídico procesal, tienen presunción de inocencia, pero desde el punto de vista sociopolítico esto no es así. Y evidentemente al hablar de prisión preventiva, nosotros tenemos esta figura contemplada en el artículo 155 del Código Nacional, en la fracción 14. La característica que tiene esta prisión preventiva en esta fracción y en este artículo es que se trata de una medida cautelar que cumple, digamos, con dos presupuestos indispensables para toda medida. Uno de ellos se denomina apariencia de buen derecho, el otro se denomina peligro en la demora. Por apariencia de buen derecho, ¿qué tenemos que entender? Nosotros tenemos que entender que quien solicita la medida, que en este caso puede ser el fiscal o el asesor jurídico de la víctima, tienen que lograr un elemento que se denomina verosimilitud del derecho invocado. Es decir, que habiéndole narrado los hechos al juzgador y aportándole los datos de prueba necesarios, el juzgador, al menos en grado de probabilidad, pueda creer que los hechos han ocurrido como lo señala el peticionario. Y el segundo elemento, que es el peligro en la demora, atiende a que tenemos que plantearle al juzgador que existe una serie de riesgos que se van a materializar y que vuelven necesaria, por su carácter de preventiva o de urgente, la imposición de esta medida. Y si vemos en esta forma de prisión preventiva, tenemos un fuerte ejercicio de argumentación,
donde el peticionario tendrá que justificarle al juzgador por qué razón requiere dicha medida, atendiéndola, atendiendo estos elementos al caso concreto que nos ocupa. En cambio, en la prisión preventiva parece que esto no ocurre, toda vez que en la prisión preventiva no se describe ninguna exigencia más allá de este concepto de oficiosidad de la medida, ¿no? El segundo punto al que me voy a referir es precisamente a que la prisión preventiva oficiosa tenemos que entenderla de la forma procesalmente más correcta para su aplicación, para una materialidad en su aplicación. Por oficiosidad existen, digamos, dos posturas, que es lo oficioso de la actuación, por ejemplo, del juzgador. Por oficioso tendríamos que entender en un primer rubro esta facultad que tiene el juzgador para imponer, decretar, decidir, dirigir ciertas acciones que favorezcan al proceso, y en este primer concepto pareciera que este ámbito de actuación no requiriera de ningún tipo de pretensión previa para que el juez pudiese actuar. Y hay otro concepto que alude a que toda actuación judicial tiene que partir de la base de la pretensión de las partes para dar impulso a este proceso en el ámbito penal. ¿Cuál de estas dos sería la conceptualización, me parece a mí, que más correcta? Yo creo que cuando hablamos de principios, el principio de oficiosidad va de la mano del principio de imparcialidad. Entonces, recordemos que yo ya en otras ocasiones me he referido a este fenómeno de los principios, donde el juzgador tiene que tratar de aplicar en la mayor medida posible cada principio, o ambos, o todos. Por lo tanto, hay que hablar, cuando hablamos de oficiosidad, hay que hablar indudablemente de lo que tenemos que entender por imparcialidad. Y en ese sentido tendríamos que entender a la imparcialidad como este carácter aspiracional de todo juzgador, de darle un trato a las partes que materialmente son desiguales, darle un trato de jurídicamente iguales frente al proceso. Y de la mano de esta imparcialidad, para que el juzgador logre esa imparcialidad, va un concepto denominado impartialidad. Y la impartialidad implica, evidentemente, que el juez, entonces, para lograr esa imparcialidad, no haga aquellas acciones que están destinadas solamente a las partes. Y es ahí donde yo creo que podríamos encontrar un problemita de confusión de roles. Las partes son las que llevan los hechos al juzgador, las partes son las que le aportan los datos de prueba, las partes son las que plantean a los jueces pretensiones. Cuando el juzgador asume, determina hechos que no le fueron dados, refiere datos, investiga, cuando no está dentro de sus funciones hacerlo, evidentemente está vulnerando esa imparcialidad que nosotros esperaríamos de todo juzgador. Entonces, me parece que al exponer la pretensión de una medida cautelar, las partes están cumpliendo su rol. Si una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva en su subespecie de oficiosa, no fue pedida por las partes, evidentemente el juez estaría traicionando un poco ese rol de imparcialidad al decretarla de manera oficiosa, ¿no? Me parece que ahí habría una actuación que podría yo calificar de errónea. Y como tercer y último punto, me gustaría mencionar o regresar al tema de este fenómeno sociopolítico de considerar al imputado con presunción de culpabilidad. Jurídicamente es considerado con presunción de inocencia, pero sociopolíticamente es considerado como culpable. ¿Y por qué me refiero a lo sociopolítico? Porque se ha vuelto también incluso la prisión preventiva como una bandera de sectores de tipo político para responder a necesidades de tipo social. Y entonces el artículo 19 constitucional, cuando establece la prisión preventiva oficiosa, nos muestra ahí claramente un catálogo de delitos que básicamente están respondiendo a un fenómeno
que podríamos considerar como de alarma social. Y son precisamente estos delitos los que despiertan en la sociedad una permanente necesidad de seguridad, y que es la sociedad la que cada vez exige controles más violentos para responder o resolver este tipo de delincuencia. Y en realidad, cuando el Estado permite que este tipo de prisión se eleve a la Constitución y se materialice su actuación procesal en el Código Nacional, está respondiendo básicamente, me parece a mí, y lo voy a decir con toda claridad, a una teoría de la incapacidad del Estado para resolver el tema de la delincuencia, y que además está respondiendo a un sector que simpatizan con la noción de la presunción de la culpabilidad, a un sector que simpatiza además con el prejuzgamiento del hecho, considerando prácticamente culpable un sujeto que en el primer estadio de la investigación aún está sujeto a esa investigación, aún procesalmente tiene que ser considerado como inocente, y les está dando, digamos, esta herramienta a esta sociedad para acrecentar, incluso creo yo, que nos vayamos cada día más convirtiendo en una sociedad de fóbicos, que evidentemente tenemos que evitar ser. Por último, nada más recordar una idea de Carneluti que leí por ahí, cuando Carneluti se refirió al proceso y dijo básicamente lo siguiente: desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente hace sufrir a los hombres porque son culpables, sino también para saber si son culpables o son inocentes. Y en este sentido, respondiendo a esa necesidad de esta sociedad de fóbicos, entonces la prisión preventiva oficiosa se convierte en una pena por anticipo para cualquier imputado. Les agradezco mucho la atención y un fuerte abrazo para todos. Bye.